Hola Gabriela, hola Jimena, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase, la última clase que tenemos. Déjenme acomodar mis materiales. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola Elizabeth. Bueno, eh, no sé si queda alguna duda sobre las dos actividades que estamos haciendo sobre el proyecto integrador, que su nombre lo dice, pues integran un conocimiento que ustedes han venido haciendo durante los últimas 3 semanas, y ahí hacen un ejercicio en donde integran todo lo importante de este módulo. Y por el otro, se trabaja un foro de integración también, que también se le conoce como un foro de debate, en donde se señala eh, un tema y de ese tema se indican cosas muy particulares. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar del foro. Ya hicieron sus intervenciones. ¿Cómo van en sus intervenciones? Gaby, Elizabeth, Ana, ¿cómo van en sus intervenciones? Ok, ok, Elizabeth, para que pues las puedas hacer lo más pronto posible y ya te enfoques más bien en la otra actividad. Muy bien, Gaby, también, ya para que hoy o mañana pues termines tu última, ¿sale? Para que se haga más rápida. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Bueno, aquí les puse, aunque ya ustedes van muy avanzadas, eh, ¿cuáles serían los criterios para basarse en señalar un invento, ¿no? Un desarrollo tecnológico, un desarrollo científico? Por ejemplo, aquí les pongo que el impacto que el avance ha tenido para la sociedad, la cultura, la economía, la salud, el medio ambiente y el conocimiento humano. Creo que uno de los grandes temas ahorita es el medio ambiente, sin dejar a un lado pues la cuestión de la salud, ¿no? Que también es algo que a raíz de la pandemia pues se está hablando muchísimo. Estaba leyendo un artículo, si bien es cierto, yo no me dedico a la psicología, pero me gustan mucho esos temas de la terapia y todo eso. Estaba diciendo un especialista norteamericano, que lo estaba leyendo, que todavía antes de la pandemia, en Estados Unidos se creía que iban a la terapia los que tenían problemas de carácter, les decían los neuróticos, ¿no? Los que tenían problemas, los que se deprimían, ¿no? Y ahora no, ahora pues ya vamos al psicólogo, pues cualquiera persona que tenga alguna situación así como que no comprende bien, que tiene atorado algo emocional, pues va a la terapia para que pues el psicólogo le pueda ayudar mediante la conversación, pueda ayudarle a mejorar ese problema. Debe basarse en evidencia empírica. Eh, Habíamos señalado que, por ejemplo, en estudios sociales, la empiria es la experiencia de la gente, lo que dice la gente
de su situación social, económica, cultural. Y bueno, ustedes la semana pasada hicieron un proyecto de investigación que bien, si bien es cierto, no se desarrolló empíricamente, pues podría haberse desarrollado. Y ahí es pues lo que la gente piensa sobre alguna situación. Y cuando la mayoría de la gente piensa lo mismo, pues el investigador social eh, pues hace una serie de aseveraciones o teorías que explican. Acuérdense que nosotros como seres humanos hemos tratado de explicar pues lo que ocurre a nuestro alrededor. Primero, pues los comportamientos de las personas, sus conductas, las formas en que pensamos, eh, un poco por qué, eh, hablando del mexicano, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el mexicano se pone máscaras, ¿no? Aunque Octavio Paz, si se acuerdan en esa primera lectura, Octavio Paz lo interpreta a partir de la observación y de ahí hace su ensayo. No tiene evidencia empírica. Evidencia empírica es que haya hecho un estudio, un trabajo cuantitativo o cualitativo, en donde mostrara la evidencia de que el mexicano se esconde tras las máscaras o esconde situaciones desagradables que no quieren que se enteren los demás, ¿no? No quiero que se enteren cómo soy, y por eso también el mexicano se le reconoce como muy hipócrita también, ¿no? Porque pues la máscara es parte de su hipocresía. Entonces, pues no hay evidencia empírica, pero sí estamos muy preocupados o muy interesados en conocer el comportamiento de las personas, la manera como piensa y y por qué se comporta así. Por ejemplo, les decía del voto, por qué los mexicanos o una parte de los mexicanos pues aceptan despensas a cambio de que ellos puedan emitir el voto a favor o en contra de bueno, a favor de una persona, ¿no? En este caso. Y así, ahora también estamos investigando como humanidad, por ejemplo, con evidencia empírica, el comportamiento de la naturaleza, por qué el medio ambiente está comportándose de manera diferente hacia la parte tradicional, por qué hay más lluvias, por qué hay más ciclones, por qué hay más heladas o por qué hace más calor en ciertas regiones de Europa o Estados Unidos. Entonces, ahí, bueno, pues se tienen elementos que, que miden, que miden los comportamientos de la naturaleza, que sería a partir de las nubes, el mar. Bueno, pues yo no sabría, no soy de esa disciplina, pero me imagino que están monitoreando el, el viento. No sé si sabían que en el Amazonas hay una torre, que es una de las torres más grandes del mundo. Bueno, no es una torre de edificios, sino literalmente una torre, así como de luz, torre de luz, es la más grande del mundo y esa se encarga de monitorear el aire en el Amazonas. Dicen que es muy importante el aire en el Amazonas porque determina mucho de los comportamientos del clima en el mundo. Entonces, por ejemplo, nos interesa esa parte, ¿sale? Entonces, ahí se hacen experimentos, etcétera. Nos interesa mucho también em, eh, no sufrir enfermedades. Fíjense, una amiga, estoy en un grupo de amigos con los que estudié, y nos escribió que su esposo por segunda vez, fíjense, segunda vez le acaban
cambiar el riñón. Segunda vez. Esto de los trasplantes, pues es impresionante, ¿no? Trasplantes de corazón, de riñón, eh, y esperan que esta vez sí funcione el riñón de manera adecuada. Eh, Imagínense todo el trabajo de investigación que se tuvo que hacer para que estas personas pudieran tener un trasplante. Bueno, desde los cirujanos, desde los que investigaron que se podía cambiar un riñón, o sea, todo ese proceso me parece impresionante, fabuloso, ni me lo imagino. Entonces, ahí está otro. Y el último, el que estamos ahorita viviendo una ola de comentarios, no sé si lo han seguido en las noticias, en sus pláticas, es esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno, ya conocimos cosas, pues podemos decir otras rudimentarias, pues como es una computadora. Eh, la verdad tampoco soy especialista, no sé si una computadora es una inteligencia en la computadora, eh, y nos está permitiendo todo este sistema digital y todo esto, pues llegar a mejorar muchos procesos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, ahora los coches, pues se quieren tratar de ser coches autónomos, que ya no maneje uno, pues toda la tecnología que te facilita la aviación, la búsqueda de vida en otros planetas, y ahora, bueno, pues la creación de robots. eh, eh, por ejemplo, hay muchos chistes que hacen relación a Terminator, ¿no? ¿Se acuerdan que Terminator es eso? Son robots inteligentes que se rebelaron de los humanos y que en el futuro los quieren aniquilar, ¿no? Y que pues, por eso viaja al presente, bueno, el presente hace que esa película es de los 80, ¿no? Para liquidar al que es supuestamente al que va a vencer a los robots. Entonces, todo eso que estamos viviendo, pues se desarrolló de un proceso de investigación. Hay una película que se las recomiendo, que está en Netflix, que se llama El Código Enigma. Es la historia de Alan Turing. Alan Turing es un norteamericano no, perdón, un inglés que pues desarrolló códigos de computación. A él se le atribuye la primera computadora, pero una computadora que cabía en un cuarto de 5 metros, ¿no? Era una máquina tototota y trabajaba haciendo pronósticos. El código Enigma, si se le llama, era un código que inventaron los alemanes. Bueno, ubíquense en la Segunda Guerra Mundial, una de las guerras más catastróficas la más catastrófica que ha tenido la humanidad. Pues sus científicos desarrollaron códigos que se mandaban mensajes cifrados, codificados. Pues obviamente, si se acuerdan, Alemania llegó hasta Francia y estaba casi pues a la mitad de una parte de lo que era Unión Soviética. Ya llevaba, pues iba casi a la mitad del camino hacia Moscú. Entonces, obviamente, pues entre ellos se mandaban mensajes dando instrucciones para saber qué acciones se iban a generar. Entonces, no podían descifrarlos, no podían descifrar los mensajes. Y obviamente los alemanes pues, los tomaban de sorpresa. Pues fue Alan Turing el que los descifró a partir de esta máquina, y entonces pues ya sabían cuando los alemanes iban a atacar, por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra, la isla, y bueno, pues así podían repeler, o incluso podían ellos empezar la ofensiva, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, y hay una parte. Y bueno, lo último, que ya bueno, hablamos de la salud, pues esto de las vacunas, eh, la vacuna del COVID, que nos ha ayudado muchísimo a estar más tranquilos, esto del COVID ya se convierta en una enfermedad normal, si lo podemos decir así, y que se pueda ser controlado. Entonces, pues estos son como las ideas de los avances científicos más importantes que se han elaborado. No sé si tengan alguno, ustedes otro ejemplo diferente de algún avance o cuál pusieron ustedes, por qué les llamó la atención. Acuérdense que dentro de esta idea, pues nosotros nada más opinamos, ¿no? Opinamos porque no tenemos un conocimiento profundo de los temas. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es leer. O sea, si yo quiero dar una opinión sustentada, argumentada, necesito yo, pues, leer, ¿no? Entonces, sí creo que ahí es un punto que nos hace falta para dar una opinión, ¿sale? No sé si alguien quiera ustedes comentar, ir ahí sobre lo que pusieron. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Alguien quiere comentar algo? Ujú. ¿Nadie se anima a escribir algo? Bueno, si bien es muy importante que, ya que estamos hablando de esto, que entiendan ustedes la relevancia de la lectura. Yo creo que el principal reto que tenemos los maestros en la preparatoria, no importando el módulo que estén dando, eh, es que lean. Y no solamente que lean para sus actividades. Fíjense que con mucha pena me di cuenta que no, que una mayoría, una gran parte, bueno, si no mayoría, una parte significativa de los 23, éramos 37, trabajaron 23, más o menos 23, 24 trabajos yo recibía. Eh, no, no revisaban, no revisaban los materiales. Me encontré mucho plagio que pues, se reprobó porque pues no hay integridad académica. Eh, Eso se debe de denunciar porque estamos en un país muy corrupto, estamos en un país muy corrupto. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido como sociedad. Hace rato yo les decía del COVID, si no fuéramos un país, por eso dicen que la corrupción mata, ¿no? Es uno de los lemas que me aprendí de este sexenio, decir, pues, es que la corrupción mata. ¿Cuántos hospitales se hicieron en México? Se inauguraron y no se llevó ningún equipo, las condiciones de los hospitales, es muy triste todo eso. Eh, y la corrupción empieza en situaciones muy mínimas. Y una es esto, por ejemplo, el hecho de querer hacer una trampa eh, para pasar una materia, o el simular que yo lo hice cuando, pues no, eso es vergonzoso. No sé si ustedes lo compartan conmigo esa idea. Yo sé que a veces el estudiante no va a tener interés en aprender
de una materia. Yo sé que tal vez a muy pocas o no sé cuánto les interese aprender esto de la argumentación. Tal vez lo suyo es las matemáticas o las ciencias naturales, pero bueno, tiene que aprenderlo. O sea, la preparatoria es un proceso de aprendizaje integral muy importante y muy significativo. Entonces, sí creo que el hecho de hacer trampa, pues no es lo mejor, no es lo que necesitamos como país, como sociedad. No lo necesitamos. Tenemos que, y más que ustedes, pues ya no son adolescentes, ¿no? Todavía se puede pensar que un adolescente de preparatoria, secundaria lo haga, pues la inmadurez de ello, pues lo permite, bueno, no lo permite, se puede explicar o entender, pero ustedes no, ¿no? O sea, ustedes están dando una segunda oportunidad y en esa segunda oportunidad hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo esforzándose. Esa es otra de las cosas que yo no, que estoy viendo como fenómeno en los jóvenes, que si no me llama la atención, si no me gusta, si no, no me esfuerzo. Y el esfuerzo debe de estar en todo lo que nosotros hagamos, no importando el gusto por lo que se está haciendo, pero mínimamente echarle ganas. También tiene que ver algo con la organización de su vida, la organización de sus actividades, eh, no dejarlo todo al último. Yo siempre les digo, seamos alemanes, ¿no? En el sentido de que los alemanes, yo tuve la oportunidad de convivir con algunos y saber de algunos, cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Madrid, España, y ahí había mucho alemán. Entonces me decían que planificaban vacaciones del año y dos del siguiente y del otro, o sea, tenían todo muy planificado. Eh, se reía un amigo porque los trenes llegaban a las 7:47, ¿no? O sea, si decía 5:48, el tren llegaba a las 5:48. Entonces, tener un pensamiento así de ordenado, pues ayuda también, ¿no? Ayuda mucho a hacer las cosas de una forma correcta. Entonces, hay que planear bien, hay que dividir los días de la semana. El lunes tempranito leo, cuando tengo un espacio, leo lo que viene en las instrucciones, me doy cuenta qué trabajo van a hacer, qué tan denso está el trabajo que me van a dejar en la semana, para que yo pueda entonces distribuir bien mis días, ¿ah? Para decir tal día avanzo tal día avanzo esto, tal día voy con esto, para que así llegue el domingo y ustedes ya puedan culminar sin ningún apuro su situación. Yo sé que esto se oye así bonito, pero que las condiciones a veces que se tienen pues no son las más favorables. Se puede llegar a entender. Eh, Luego me dicen, tengo mucho trabajo. Sí, yo también entiendo que las condiciones laborales a veces no son las óptimas. Desgraciadamente, eh, como le llaman, pues son bien negreros, ¿no? Algunos patrones son muy negreros. Fíjense que me tocó una alumna que vivía justo en Loya de Juárez. En la clase del miércoles, una compañera estaba en Almoloya, si no se acuerdan. Em, y ella trabajaba de costurera, hacía vestidos de, pues, de alta costura, o sea, me decía que vestidos para graduación. Pues le daban chance de tomar la clase virtual. O sea, su patrón, sabía que tenía clases los miércoles a esta hora y le daba chance, lo cual a mí me pareció sensacional que pues esta persona fuera tan sensible y apoyara un proyecto, porque al final saben que si tú aprendes, que si tú te formas en un bachillerato, pues vas a ser un mejor elemento, a tener mayor conocimiento, vas a ser una persona con más habilidades para desarrollarte
Y quién quita que esta niña que era costurera, pues pueda pasar a una cuestión ya más de administración o diseño o algo por el estilo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que tenemos que ayudarnos como sociedad, ¿no? Bueno, entonces, organizarnos es uno de los primeros retos que tenemos que tener como estudiantes. Luego, pues el poder escribir. Miren, ustedes ahorita que están estudiando, van a tener cada vez más nuevas exigencias. Por ejemplo, yo que les exigía en este módulo, les exigí esto del plagio, les exigí que no, eh, que no cortaran y pegaran, ¿no? Indiscriminadamente, sino que aprendieran a poner citas textuales y aprendieran a hacer referencias. Eso se los pedí. Y esa es una exigencia que algunos de ustedes sí pudieron lograr con perseverancia y dedicación, lo pudieron hacer. Eh, y es eso lo que tienen que tener ustedes como muy, muy latente. En cada módulo me van a exigir, pero hay una base que creo que es muy importante que les decía hace rato, que es y es la base ya de casi todos los procesos educativos, eh, en clases en línea y en clases presenciales, que es investigar, ¿no? Eh, los maestros, mis colegas, hemos aprendido a lo largo de el siglo pasado y este siglo que también las condiciones cambian, las personas cambian, los contextos sociales, culturales. Ahorita tenemos un desarrollo tecnológico muy avanzado, y eso ha cambiado las formas de estudio y las formas de generar conocimiento y las formas de apropiarse del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Miren, y se los comenté, creo, todavía el siglo pasado, pues yo soy todavía de libros. A mí me gusta mucho leer libros. Este libro lo acabo de sacar de la biblioteca de mi universidad, que habla sobre el manga, el anime, ¿no? Que ustedes conocen el manga y el anime, ¿no? Que son sobre caricaturas y dibujos animados japoneses. Pues estos chicos bueno, maestros de la Universidad Iberoamericana hicieron un trabajo sobre cómo analizar estos productos de comunicación y me llamó mucho la atención. Y pues es un libro de metodología. A mí me gusta enseñarles a mis alumnos a investigar, y a eso me dedico en otras universidades, enseñar a investigar, y me he dado cuenta que el proceso de investigación pues ha cambiado en los últimos 25 años y pasamos del libro a los entornos digitales, ¿no? Eh, yo les decía, yo me acuerdo que cuando estudiaba, pues mi maestro nos decía al grupo, aquí está el libro, sáquenlo de la biblioteca o saquen copias fotostáticas. Entonces ahí vamos todos a sacar copias fotostáticas, formarnos, unas fotos bien feas, fotostáticas bien feas. A veces nos íbamos a otras bibliotecas, hacíamos muchas cosas para acceder a la lectura, a la información, al conocimiento. Y de ahí, pues participábamos en clase o hacíamos un reporte de investigación. Pero ahora es diferente. Ahora el maestro busca que los alumnos pues, sean más participativos, y lo que hace es dejar un tema y que ustedes investiguen por su propia cuenta. Bueno, en general, sobre todo presencial. Aquí en estos entornos que estamos nosotros, ya está todo delineado, aunque, por ejemplo, hay algunas actividades, sobre todo la primera semana, ¿se acuerdan que se les dijo que
ustedes buscarán un texto que hablara sobre la lectura en Internet, que por cierto no muchos lo hicieron. Fíjense, también es eso muy interesante, ¿no? Yo les comentaba, bueno, no necesariamente es un texto, busquen un video, algo, ¿no? Que les dé información o conocimiento. Es un poco lo que hablábamos de los documentos. Pues sí, hay documentos, ¿no? Fíjense que para una clase hoy regresé al siglo pasado. Les dejé a mis alumnos esta lectura, escritura, los estudiantes y la escritura universitaria, y lo imprimí. Y miren, subrayé. Esto tenía años que no lo hacía, años que no hacía, todo lo hacía digital. Eh, pero por X razones lo hice así, ¿no? Lo hice eh, eh, impreso y no digital, aunque sí pasó digital porque el documento lo tenía digital y lo tuve que imprimir. Entonces, pues ya todo entra dentro de esta parte digital y también los audiovisuales son documentos. ¿Se acuerdan que hablamos de los documentos sonoros, digitales? Para que ustedes y nosotros podamos aprender. Eh, y no solamente leer. La lectura es maravillosa, pero también entiendo que a veces el tiempo nos gana y nos vamos mejor con un audiolibro. Por ejemplo, audiolibros, no sé si ustedes han comprado algún audiolibro, no sé, han comprado alguno o lo han usado. Es más, no sé a dónde puedo comprar un audiolibro, fíjense. Bueno, aquí hay un audiolibros gratis en Sonolibro. La Gandhi, mira, la Gandhi sí te vende eh, audiolibros, un poco caros, por cierto, 500. Bueno, eh, todos esos son documentos que nos sirven para el estudio. Bueno, déjenme decirles que incluso en bibliotecas digitales em, existen libros, y es que no sé cómo explicárselos. Existen libros, ahorita se los voy a enseñar mejor, eh, que son de bibliotecas y que se pone el audio. O sea, es lo que les decía hace rato, ya está todo digitalizado. Entonces, está el audio y ya puedes descargar el libro de tu biblioteca digital y lo puedes escuchar. Entonces, bueno, todo eso sirve. Yo soy más de la antigüita de leer, se pueden ver videos. Un video educativo es muy caro, son muy caros de hacer. Eh, si lo quieres hacer en plan profesional, por eso está el boom del YouTube, ¿no? Que cada vez más la gente que hace videos en YouTube que son los más formales, aunque también pues nos han dicho que el TikTok también hacerlo de forma educativa, pero se busca, también los equipos ya son de mayor calidad, la cámara, los audios, las ediciones se hacen mejor, eh, ya estamos llegando a esos niveles, pero bueno, un video profesional ayer estaba hablando justo con un amigo que es maestro de física, no, de geografía, me dijo él en el 98, fíjense, no, en el año 2000, hacía videos para la SEP y entonces se los llevaban, por ejemplo, hizo un video de una mina en Hidalgo, se lo llevaron a la mina, estuvo en la mina y me estaba viendo sus videos porque él no era locutor, o sea, no era presentador, no estudió para eso, pero lo pusieron a que hiciera eso porque tenía el conocimiento de la geografía, de las minas. Entonces, bueno, todo eso
son documentos que nos pueden ayudar. Pero la parte importante, la columna vertebral de todo nuestro conocimiento es la lectura. De ahí la insistencia de que tengan hábitos. Regreso otra vez a los hábitos de lectura. ¿Sale? Quieren tener una formación de calidad ustedes en la prepa y quieren seguir estudiando una licenciatura, que sería lo ideal para la formación de ustedes y para el beneficio de sus familias, sigan estudiando una licenciatura. La columna de todo eso son las lecturas. Y hay que saberlo leer, y hay que saberlo interpretar, hay que saber trabajar muy bien un texto, eh, saber a dónde lo puedo localizar, los recursos, las actividades que tengo que hacer para una lectura y qué hago con la lectura. O sea, cómo esa lectura que hago se va a convertir en una escritura, ¿no? Lo interpreto yo y lo escribo, o aquí viene esta otra parte que yo les decía, de que pueden obtener citas textuales. Entonces, eso puede ser maravilloso porque ustedes ya están, o sea, los que lograron poner citas en sus trabajos escritos, ya pasaron a un estadio diferente. O sea, ese fue su gran aprendizaje, como decía hace rato, su exigencia, su reto, ya lo lograron, ¿no? Ya lo lograron porque pudieron ustedes entender que un escrito debe de tener, para que sea un escrito de ustedes, una opinión que tenga un reconocimiento por parte de alguien, en este caso su maestro, debe de estar citado y lo hicieron. Sigan con esa práctica, pregúntenle a sus profesores cómo citan ellos, cómo es importante eso. También falta mucho, también déjenme decirles que participen más en clase. No entiendo muy bien sus condiciones en cómo están escuchando esta clase, ni en qué medios, si es una computadora o un teléfono, pero sí hace falta mayor participación de ustedes. Eh, Interactúen más con uno como profesor. Créanme que eso ayuda mucho en su formación, me ayuda a mí también en la dinámica de la clase, pero sobre todo aprenden más ustedes. Cuando ustedes sacan una duda, hacen algún comentario, tienen alguna opinión, se enriquece mucho la clase. Entonces, sí es importante que ustedes participen más en clase, ¿sale? Se los encargo mucho para sus futuros cursos. No tienen que temer nada, no tienen que tener miedo a que se les corrija. Si se les corrige, pues es parte del proceso de aprendizaje, ¿sale? Entonces yo creo que por ahí, dentro de las exigencias que tienen ustedes, y acuérdense que hay una parte muy importante en este módulo que es la expresión oral, cómo se expresan. Considero que haciendo ejercicios de participación en clase les puede ayudar mucho a saberse expresar, a tener un buen ritmo, como yo les digo ahí en sus retroalimentaciones, hay que tener un mejor ritmo, no oírse tan planas, tener modulación en la voz, acentuar tu tono de voz en las palabras que consideren ustedes más relevantes, ¿no? Sí, claro, o sea, te facilita mucho. Eli, nos vamos a la pausa del minuto, y regresamos ya para cerrar la clase y cerrar el curso, ¿sale? Ahorita las veo en otros 10, 15 minutos ya para cerrar nuestra sesión. Las veo ahorita.